radar ya está encendido. El senador Gustavo Petro se ha caracterizado por sus férreos debates contra el gobierno y contra la corrupción en la política. Ha recibido por ello durísimas calificaciones del presidente Uribe, que no lo baja de subversivo. Pero en esta entrevista con Felipe Zuleta, el ahora aspirante presidencial muestra otra faceta. No se arrepiente de haber votado por el procurador, defiende la seguridad democrática y propone acuerdos entre distintos partidos. En cambio, con respecto a su polo democrático, ironiza sobre la gestión de Samuel Moreno en la alcaldía de Bogotá y critica el enfoque de Carlos Gaviria. Una entrevista política para coleccionar. Felipe Zuleta entra al radar. La primera pregunta que no la perdonaría. ¿Usted todavía no se ha arrepentido de haber votado por el procurador Ordóñez? Mira, con Ordóñez hablamos antes de su elección, básicamente sobre un punto, que la Procuraduría tenía que ser una especie de extensión del trabajo de lo que había hecho la Corte Suprema de Justicia, en relación al objetivo de desbaratar las mafias políticas dentro del Estado. Muy bien, y los fallos que ha tomado, ¿cómo le han parecido? La política es muy sensible en el punto del uribismo, y obviamente quienes no somos uribistas hubiéramos esperado del procurador una actitud independiente respecto de los ministros de Uribe. Pero el punto esencial es el tema de la parapolítica, en el tema de la conversación con Ordóñez, el tema de las mafias políticas que se han tomado el Estado. ¿Quiénes son esas mafias políticas? ¿Quiénes la conforman? En este momento hay algunos acusados, disciplinariamente en la Procuraduría y obviamente penalmente en la Corte y en la Fiscalía. Allí está el general Rito Alejo del Río, que es un caso muy importante. Ahí están una serie de congresistas que todos ya conocemos, en unos temas también muy importantes, el caso del señor Álvaro José García Romero, que intenta desesperadamente ser exonerado, está en su derecho, es su defensa, pero que implicaría, si eso ocurre, si la justicia no es capaz de hacer justicia en Sucre, lo mismo el caso de Salvador Arana, pues que se acabó completamente todo el esfuerzo por descubrir estas mafias políticas y quedaríamos en la impunidad absoluta. Hasta ahora la Procuraduría en este tipo de casos sensibles. ¿Ha funcionado en su criterio? Hasta ahora, digamos, no podemos criticarle nada. La Procuraduría se ha movido hasta este momento con, digamos, suficiencia, logró neutralizar lo que sus propios funcionarios estaban intentando hacer para liberar al general Rito Alejo. Pero usted a García, avala, hasta ahora la función del procurador. Sí, la crítica que se me hizo referente a que por qué votaba por un procurador extremista en el tema religioso, yo siempre le he respondido de la siguiente manera. Yo creo que los católicos, aún los extremistas, nos pueden ayudar en la tarea de separar las mafias del Estado. Porque una persona como usted, de izquierda, digamos radical, dentro de lo normal, que se salen los parámetros, ¿por qué usted ha hablado inclusive de eventuales alianzas hasta con los uribistas, si es del caso? ¿Eso no es un poco un contrasentido? Porque yo reconozco, primero, por mi propia historia, acuérdate que yo vengo de hacer un proceso de paz, del cual fui protagonista, de primera línea incluso, y un acuerdo de paz se hace entre quienes se estaban matando antes. Yo pienso que el país avanzó sustancialmente en esa vía, lamentablemente se ha frenado. ¿Usted le gusta la seguridad democrática? Yo pienso que el país necesita seguridad. Creo que la tesis acerca de la cual para conseguir seguridad uno de los pilares fundamentales es el control militar del territorio es válida. La tesis que un gobierno, un presidente de la República debe sostener la ofensiva militar en forma permanente y continua en el estado de guerra en que estamos es válida. A pesar de cosas como los falsos positivos. Ah, no, ahí viene, porque hasta ahora no he hablado de eso, pero articulado, y allí es donde está la falla de Uribe, a una clara política de reformas democráticas. No puede haber una política de seguridad que se reclame de ser democrática si haces un esfuerzo de guerra contra una organización degradada como las FARC y por la puerta de atrás abres
la puerta a la cocina del Estado y dejas meter todas las mafias para que se tomen el Estado. Mire, hay gente que dice que usted tiene de alguna manera unos pactos con el uribismo y que usted es como el caballo de Troya dentro del polo democrático, incluso lo comparan con Rodrigo Rivera. Dicen es que Petro es para el polo lo que Rivera para el Partido Liberal. ¿Qué dice usted de eso? El caballo de Troya dentro del polo es Samper. ¿Ernesto Samper? Sí. Y ha hecho un grave daño en el partido, desgraciadamente. ¿Por qué Samper? Porque él tiene su agenda propia y tiene sus amigos dentro del polo que le hacen caso. ¿Quiénes son los amigos de Samper que le hacen caso? Gobiernan la alcaldía de Bogotá. Y es Samper el que realmente gobierna en la alcaldía de O Bogotá. sea, no es Samuel Moreno el alcalde, es Ernesto Samper. Desgraciadamente, en el cuerpo de Samuel Moreno. Desgraciadamente Samuelito no confía mucho en sí mismo y le hace caso a otros. Y esos otros le están haciendo mucho daño a él, en primer lugar, pero obviamente a la ciudad de Bogotá. ¿Cómo califica la gestión mira, de Samuel? ¿Cómo? De 1 a 5. No, Samuel se está rajando. O sea, Si Samuel no pero hace... se está rajando es que 1, 5, 2, 2, 5, Se 3. está rajando en este momento con 1.5. Uy, mejor dicho. Seamos condescendientes, con 1.7. Si él lograse desmantelar las clientelas políticas que se han venido fortaleciendo en la administración bogotana, podría pasar a 3.5 a 4, podría ser candidato presidencial, que es lo que él quiere. Pero para eso no tiene que destruir ni a Petro, ni a Lucho, ni nada de eso. Para eso tiene que destruir las clientelas políticas. Senador, ¿en qué momento se destrozó el polo democrático? No se ha destrozado, tiene una oportunidad, tiene una segunda oportunidad como todas ¿Con las quién? naciones. ¿Con usted o...? No, necesito unas rectificaciones. Yo las centraría en dos. A saber. Que sea capaz de convocar un acuerdo democrático, que sea capaz de hablar con otros y otras diferentes a sí mismos, que sea capaz de entablar con los liberales, con los católicos, con las fuerzas independientes de este país, con los uribistas demócratas, respuesta que no te di, porque entre el uribismo hay fuerzas democráticas, Sí, hoy profundamente asustadas, se están retirando el uribismo. Rafael Pardo, Andrés González, Gina Parodi y otras personas que ya no pudieron sostener su militancia uribista con una práctica que desde el gobierno era claramente dictatorial o antidemocrática y se fueron retirando. Eso demuestra que en los espacios del uribismo aún hay reservas democráticas a las cuales deberíamos convocar a un acuerdo democrático. Pero ese no parece ser, por ejemplo, no está dentro de la agenda del gobierno. Sí, pero al gobierno le interesa la guerra. Debe estar dentro de la agenda de los colombianos. Y ahí donde es válida una postura como la del Polo o como la de un candidato presidencial como Petro. Debe propugnar por un acuerdo democrático porque es el único camino válido para sacar a Colombia de la guerra. Senador, venga, ¿cuál es su bronca con el doctor Carlos Gaviria? No, yo nunca he criticado a Carlos Gaviria, nunca he mencionado alguna palabra soez. No, pero ahí hay una bronca. Ahí hay un problema de incomprensión mutua, creo yo. Porque Carlos Gaviria cree que el objetivo de un partido de izquierda es irse solo. Que en algún momento mágico la mayoría de la sociedad acompañará a ese partido. Y yo la verdad considero que son tan graves los problemas de la sociedad colombiana en la violencia, en la economía, en su desigualdad social, que esto no se soluciona a partir de un esfuerzo solitario de un partido, sino que se soluciona a partir de lo que yo llamo la democracia deliberativa, de lograr acuerdos fundamentales entre varias fuerzas en el seno de la colectividad, que es lo que nos permitiría la fuerza que permita salir de los problemas. ¿Cuándo lanza oficialmente su candidatura a la presidencia? Una campaña no se lanza oficialmente. Los críticos suyos dicen que parte de su problema es que usted es egoísta, digamos, en el sentido de que actúa más como miembro de un partido tradicional que como una organización de izquierda. Primero, poco tengo que ver con la izquierda ortodoxa, esa no me gusta. El estalinismo, el centralismo, el canibalismo, que ha hecho impotente a la izquierda colombiana, entre otras cosas. Segundo, pues de tradicional no tengo nada, nunca he militado en un partido tradicional, ni en sus prácticas. Las prácticas de los partidos tradicionales eran básicamente el clientelismo, que desgraciadamente además
se transformó en paramilitarismo. Bueno, jamás se compró un voto. Jamás puede aparecer una persona que diga en cualquier lugar del país, oiga, es que Petro me dio un voto y me pidió, Petro me dio un puesto y a cambio me pidió su voto. Ese tipo de prácticas es absolutamente ajenas a mi actividad política. Es más, práctica de mi crítica al polo es esa. En el polo está creciendo el clientelismo y eso hay que detenerlo lo más pronto posible. Yo le he pedido a Carlos Gaviria que reaccione, porque si el clientelismo se toma el polo finalmente, se acaba el polo. Pues no tiene ningún sentido ese proyecto, un proyecto alternativo de izquierda democrática. Ya. Pues senador, muchas gracias, suerte en lo que viene hacia adelante. Bueno, y Felipe, muchas gracias por haber estado con contar nosotros con en su Radio. voto. Pues vamos a ver, una vez haga todas sus propuestas. Muchas gracias por haber estado con Gracias, nosotros. Felipe, a usted y a sus televidentes. Gracias.